Cordial saludo, mi nombre es Alba Tatiana Torres Salazar, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación, y la siguiente presentación tiene como fin hablar sobre la disgrafía. ¿Qué es la disgrafía? El término de disgrafía se utiliza cuando hay problemas caligráficos como ortográficos, aunque en este último es frecuente hablar de disortografía. La 10ª revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, CIE-10, no considera la existencia de este trastorno y en su lugar incluye tan solo el trastorno específico del deletreo. A través de la historia, el estudio de los problemas del aprendizaje de la escritura se ha centrado en aspectos diferentes. Durante los años 70, con los trabajos de Ajuria Guerra, el énfasis se hizo en el aspecto motor o práctico de la escritura, el así llamado gesto de la escritura o las características gráficas. Con el desarrollo del concepto de dislexia, el objetivo de estudio giró hacia las dificultades ortográficas. Sin embargo, escribir no se limita a un movimiento efectuado por la mano, por complejo que éste sea, ni al dominio del sistema ortográfico de la lengua. La escritura implica acciones organizadas precisas que permiten representar de manera simultánea las características fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje oral. Cuando se contemplan todos estos aspectos, se habla de expresión escrita. Características de la disgrafía. De acuerdo con el DSM-4, el trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. No todos los niños con dificultad para componer textos escritos tienen este tipo de trastorno. Una instrucción deficiente, la falta de experiencia para manipular las estructuras del lenguaje o un problema cognitivo o emocional generalizado pueden afectar la expresión escrita. Cuando una escolaridad inadecuada es responsable de una expresión escrita limitada, la historia escolar misma suministra las pautas para realizar un diagnóstico diferencial. Evolución de la disgrafía. Las alteraciones en las características de la escritura son perceptibles en diferentes momentos del desarrollo. Por ejemplo, alteraciones en la caligrafía pueden observarse desde el primer año de escuela primaria, en tanto que dificultades en la composición de textos no son evidentes antes de finalizar el segundo grado de primaria, puesto que la enseñanza formal de la escritura no suele llevarse a cabo antes de ese grado escolar. Se señala que los niños pequeños con trastorno de la escritura difieren de aquellos que no lo tienen en varios aspectos, tales como en la escritura de las convenciones. Por el contrario, la diferencia en los niños mayores se sitúa en las habilidades de composición al escribir narrativas, en la generación de textos expositivos o en encontrar ideas sobre las cuales escribir. El trastorno de la escritura con frecuencia persiste aun cuando estos niños estén ya cursando la escuela secundaria y, ocasionalmente, se puede observar en niños mayores o en adultos. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de su pronóstico a largo plazo. Ahora hablaremos del cerebro y la escritura. Con relación a la afectación neurológica responsable de este problema, estudios realizados en adultos con lesiones cerebrales han demostrado que la localización de la lesión tiene un efecto específico en la semiología del cuadro de la agrafía, trastorno adquirido de escritura,
lo que ha permitido hacer inferencias sobre las zonas cerebrales que participan en este proceso. Se ha podido observar que no es posible localizar una sola región cortical discreta para una función mental compleja como lo es la escritura. En el adulto, una función compleja como la escritura puede verse alterada como resultado de un daño neurológico como localizaciones cerebrales diversas, pero la semiología de la expresión de la alteración puede variar. Causas de la disgrafía. En la actualidad, la etiología de los trastornos de aprendizaje incluye la consideración de factores intrínsecos, es decir, genéticos, perinatales y extrínsecos, es decir, ambientales. El DSM-4 señala que si bien el carácter familiar de este trastorno ha sido poco documentado, se pueden observar trastornos en la adquisición del lenguaje y otros trastornos en las habilidades académicas en parientes de primer grado. Tipos de disgrafía. Tal y como hemos visto, la disgrafía afecta a varios aspectos de la capacidad de escribir. Sin embargo, más allá de todas estas variaciones, los casos de disgrafía pueden ser clasificados en dos tipos principales, según las características de las dificultades al escribir. Eso sí, tal y como ocurre en la mayoría de las ocasiones con los trastornos psicológicos, normalmente los síntomas de cada tipo no se presentan de manera pura. Por eso es frecuente que se solapen entre sí parcialmente y que exista cierta ambigüedad acerca de qué tipo de disgrafía presenta un paciente. Dentro de las disgrafías se encuentran dos principales, la central y la periférica. Dentro de la central se encuentra la disgrafía fonológica, que tiene como características dificultad en el desarrollo de la ruta fonológica, dificultad en la correspondencia fonema-grafema, dificultad en la escritura de pseudopalabras, efecto frecuencia, que quiere decir dificultad en la escritura de palabras de baja frecuencia, lexicalización, que hace alusión a hacer palabras lo que no es una palabra, errores derivativos, dificultad en la escritura de palabras abstractas y palabras gramaticales. También se encuentra la disgrafía superficial, que tiene como características dificultad en el desarrollo de la ruta ortográfica, sin dificultad en la correspondencia fonema-grafema, por lo que pueden escribirse pseudopalabras. No hay efecto frecuencia, hay una regularización, que quiere decir regularizar las palabras irregulares por el uso de la correspondencia fonema-grafema, y por último, errores ortográficos. Y por último, encontramos la disgrafía mixta, que hace alusión a la dificultad en el desarrollo de la ruta fonológica y ortográfica. Es la más frecuente, puesto que un desarrollo alterado en una vía puede afectar a la otra. Comparten las características de las anteriores. Ahora hablaremos de la periférica, donde se encuentra la disgrafía motora. En esta disgrafía no presentan problemas relacionados con las vías de procesamiento, sino en los procesos motores. Es relativamente frecuente en niños que mezclan de mayúsculas y minúsculas, tienen confusión de letras semejantes y tienen un trazo o tamaño inadecuado. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación, las referencias bibliográficas.